Bienvenidos a este seminario web y permítanme presentarme, tal como dice la diapositiva, soy María Sánchez Patiño. Y si bien soy doctora en educación y magíster en lingüística aplicada, ¿saben cuál es mi título favorito? Docente. Se preguntarán por qué un título común, entre comillas, significa más para mí que los títulos de los posgrados. Y yo les puedo decir que es porque el ser docente no es nada común. Ser docente es tener la inmensa dicha y responsabilidad de guiar a otros para que desarrollen su potencial y puedan ayudarnos a construir un mundo mejor. Eso, queridos colegas, no está al alcance de todo el mundo. Si bien es cierto que para muchas personas y lamentablemente muchos dirigentes sociales, nuestra labor se equipara a la de cualquier otro empleado, nosotros sabemos que el destino del mundo está en nuestras manos, porque somos nosotros los que con nuestra acción forjamos a sus ciudadanos y sabemos que la efectividad de nuestra labor es la que determina la de ellos. En consecuencia, yo amo ser docente y por eso decidí expandir mi acción formativa más allá de las aulas tradicionales y usar el contexto virtual para ayudar a mis colegas, a ustedes, a adaptarse a guiar el aprendizaje en la incertidumbre del mundo actual. En este seminario verán por qué y cómo ser el docente que se necesita hoy y en el futuro cercano. Así que estoy encantada de tenerlos aquí. Me gusta comenzar mis seminarios web con una cita que me permita contextualizar el contenido que voy a presentar. En esta ocasión decidí hacerlo con un pensamiento de María Montessori, quien fue como una bocanada de aire fresco en un ambiente educativo que se enfocaba en decirle al estudiante lo que debía pensar para que lo usara como una receta de cocina en todos los contextos que mínimamente reflejaran una semejanza con lo aprendido. Si reflexionamos sobre el enfoque docente que se ha mantenido a lo largo del tiempo y con el cual ustedes han también aprendido, ese enfoque es: yo tengo el conocimiento, te lo transmito y tú lo aplicas. Pero si nosotros reflexionamos sobre eso, nos daremos cuenta de que ese docente autócrata, centro del proceso educativo, es una construcción reciente. Eso no tiene tantos siglos como podamos pensar. Porque en la antigüedad, el docente era un guía, un maestro. Y si bien la palabra docente significa el que enseña, eso no implica que la naturaleza de nuestro oficio tenga que estar centrada en lograr que el alumno repita lo que yo pienso. Mejores ejemplos por la calidad de los resultados que tuvieron son maestros como Sócrates en la antigua Grecia y María Montessori, quienes se dedicaron a que los jóvenes construyeran su aprendizaje y su labor era la de crear las oportunidades para que lo hicieran. Sócrates, por ejemplo, lo hacía con sus constantes preguntas para que sus estudiantes reflexionaran. Caminaba con ellos por los jardines de Atenas y les iba haciendo preguntas. ¿Para qué? Él decía, para que parieran la verdad. Y ese término parieran es importante porque de allí se deriva ese término conocido de la mayéutica socrática, que no es otra cosa que preguntar, preguntar y preguntar hasta llegar a la verdad. María Montessori lo hacía con dos principios básicos, muchos otros, pero dos básicos: la autonomía del aprendizaje por parte del estudiante y su aprendizaje en libertad.
no en canales cerrados, sino en libertad. Hoy veremos cuán relacionadas están estas visiones con las necesidades actuales de la formación. Ese es el razonamiento detrás de la cita que ven. Entonces, lo haremos desarrollando esta agenda que va desde la presentación del ambiente en el cual se da el aprendizaje hasta ejemplos de cómo fomentarlo, pero pasando por el impacto que eso tiene en ustedes y lo que necesitan en lo que necesitan enfocarse. Así que vamos allá. Para poder determinar cómo debemos realizar nuestra labor docente, necesitamos conocer el ambiente en el cual la desarrollaremos, porque sin este conocimiento es bastante probable que nuestras decisiones nos lleven a resultados no efectivos, porque sin saber para dónde vamos, por qué vamos hacia allá y cómo hacerlo, pues estaríamos sentando las bases para un viaje confuso, costoso e inefectivo. Entonces, hablemos del mundo que funciona como el contexto del aprendizaje actual. Es bien cierto que todos nosotros lo experimentamos a diario, pero ¿cuántas veces nos hemos detenido a reflexionar sobre él y sobre su impacto en nuestra labor educativa? Necesitamos hacerlo porque ese conocimiento define los objetivos de la educación actual y el cómo podemos lograr esos objetivos. Además, hay algo muy importante, que es que no podemos esperar a que el sistema educativo formal lo haga por nosotros y nos dé la píldora de la información y la hoja de ruta a seguir. Porque el continuar con una actitud pasiva nos va a llevar al fracaso. ¿Cómo es nuestro mundo? Bueno, la diapositiva muestra solo 4 de las características del mundo actual, pero son quizás las que mejor lo definen. No podemos pensar que las cosas de nuestro mundo son igual de estables como eran antes, porque el ritmo de cambio es tan acelerado que lo que hoy es considerado importante puede que no lo sea en unos meses. Por usar un ejemplo de unidad de tiempo, porque a veces solo días o semanas. Además, no es solo que las cosas cambian, no, sino que lo hacen de manera impredecible, nunca sabemos para dónde vamos. Cada día nos sorprendemos por la naturaleza de los cambios que experimentamos. Como estamos interconectados como nunca antes a nivel global, los cambios nos impactan más y antes de lo que anticipamos. De hecho, estamos viendo cómo se hace realidad la célebre frase relacionada con la teoría del caos: el simple aleteo de las alas de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Parece como irreal, pero está sucediendo. Ahora, ¿cómo afectan estas características a la educación? Pensemos primero en cuál es la función de la educación actual. Siempre hemos concebido a la educación como el mecanismo social que asegura la formación de los individuos para cumplir las tareas que permiten perpetuar la existencia de la sociedad. Esa función está determinada por la relación sociedad-economía. De hecho, la economía ha definido el tipo de educación que se ha implementado a lo largo de la historia. Por cada revolución en la manera de producir los bienes que garantizan la supervivencia del sistema social, se ha creado una forma de educar a los individuos. Eso sigue siendo cierto hoy.
El sistema de producción de bienes ha cambiado y esa es la diferencia que vamos a ver. Ahora no necesitamos formar tanta mano de obra como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque hemos incorporado sistemas tecnológicos e inclusive biotecnológicos a la producción. Sistemas que sustituyen al humano en tareas rutinarias o peligrosas. Entonces, este cambio supone que ahora no nos enfocamos en formar mano de obra, sino el talento capaz de crear e innovar nuevas formas de producción que fomenten el avance de la sociedad. En consecuencia, la meta a alcanzar es la formación de individuos, escuchen bien, creativos, innovadores, reflexivos, solucionadores de problemas complejos, con flexibilidad cognitiva para adaptarse a cambios inesperados, con inteligencia emocional y social, con compromiso ético y comunitario, capaces de trabajar en el logro de metas individuales y grupales con efectividad, aprendices independientes que se mantengan en constante evolución y muchas otras características. Probablemente en este momento se sientan así, pero ¿y todo eso lo tengo que ayudar a hacer yo? Bueno, en resumen, la meta a alcanzar es compleja, sí, pero es muy, muy apasionante. Es un reto por el cual cualquier docente debería estar feliz de vivir en una época donde su papel se eleva en importancia e impacto. Una época donde vuelve a lo antiguo, a ser guía y maestro. Pero el aprendizaje depende principalmente del aprendiz. Es él quien decide aprender, quien se siente tan motivado por un aprendizaje que se apropia de él hasta que lo hace plenamente suyo. Si eso no se da, si el estudiante no siente esa emoción, no siente esa motivación y no siente esas ganas de tomar ese aprendizaje para sí mismo, el aprendizaje no es tal. Es solo un conocimiento con fecha de caducidad. Y pasada la necesidad de usarlo, generalmente en el examen, es archivado con una etiqueta que dice, no me sirve. No sé para qué me sirve eso. Me pasó a mí cuando me enseñaron a sacar raíces cuadradas. ¿Para qué me sirve eso? Pero cuando me enseñaron a sacar números fraccionarios, dije, wow, esto me sirve para cocinar, que tanto que me gusta. Entonces, el verdadero aprendizaje se construye a partir de que el aprendiz le asigne un valor en su vida. Y es ahí donde ustedes, docentes, tienen un papel esencial que lo cumplen al diseñar e implementar las experiencias de aprendizaje. Para lograr hacerlo, el docente necesita conocer quiénes son sus alumnos. Debe identificar cuáles son las características que generalmente tienen y profundizar en ellas para asegurarse de establecer en qué grado están presentes en ellos. De eso se trata la siguiente sesión de este seminario. Veamos qué características han asociado los estudios con la generación más joven en las actuales aulas, la generación alfa. Esta es una lista inicial de esas características. Como pueden ver, algunas de ellas pueden ser consideradas fortalezas sobre las cuales el docente puede crear experiencias que desarrollen sus capacidades para ser exitosos en el mundo actual y del futuro cercano. Por ejemplo, ellos ya son independientes
y ya aceptan la diversidad. Esas son dos características que nos ayudan a desarrollar el aprendizaje activo y la flexibilidad cognitiva. Ya tenemos una base para trabajar con ello. Otras de las características presentadas en esta diapositiva nos informa que hay ciertas debilidades que debemos trabajar para lograr el objetivo de formar talento. Por ejemplo, la menor capacidad de atención y concentración. Y en ese sentido, hoy mismo practicaremos una estrategia enfocada en esa debilidad. En conclusión, si tienes alumnos nacidos a partir del 2010, la creación e implementación de estrategias de aprendizaje deben tener elementos de aprendizaje independiente. Los debes dejar hacer cosas por ellos mismos. Debe tener elementos de diversidad, de desarrollo de la atención, elementos tecnológicos y, ¿sabes qué? Mucho liderazgo docente de inspiración y co-creación. Eso implica mucha cercanía y mucho conocimiento sobre el estudiante. Hay muchas estrategias que nos permiten guiar el aprendizaje de la generación alfa. Yo las he incluido en un curso que estoy terminando de preparar, que estará pronto disponible y que se llama Cómo guiar el aprendizaje activo. Hablemos ahora de una generación que, en mi opinión muy particular, es fascinante y que ya ha dado muestra de lo que es capaz de hacer en términos de creatividad, emprendimiento y compromiso social. La generación Z, cuyo nombre no implica que es el fin de algo, no. En realidad, ellos son el comienzo de la esperanza humana. Esta generación marcó un cambio en relación con las generaciones anteriores. Es la generación de los creadores de contenido en las redes sociales, de los emprendedores adolescentes y veinteañeros que hasta son millonarios, de la aceptación de la diversidad de razas, tendencias, culturas, religiones, etc. La generación que le gusta interactuar usando la tecnología, pero que trata de mantener el balance entre lo público y lo privado. La generación del interés por lo ambiental y por la salud. Los que aprecian una empresa que demuestra su compromiso social y ambiental. Al igual que la generación alfa, tienen un rango de concentración bastante corto, lo que implica que el docente tiene aproximadamente 8 segundos para llamar su atención y luego debe mantenerla haciendo la experiencia de aprendizaje única, diferente. Es una generación que le encanta lo único, lo diferente. También reclaman su derecho a ser oídos y esto debe ser tomado en cuenta por el docente a la hora de escoger estrategias que fomenten el aprendizaje activo. Siempre escojan estrategias donde ellos puedan expresar sus opiniones, sus ideas, lo que han investigado, lo que tienen en su mente. Por experiencia, sé que cuando se les da la oportunidad de crear libremente los productos de su aprendizaje, cuando no se les mete con un examen cerrado, con preguntas cerradas, con un número X de palabras, no, cuando uno los deja expresarse libremente, nos sorprenden, no solo con su motivación, sino también con su creatividad y su dedicación a la tarea. Entonces, la ecuación del aprendizaje se completa con el docente y sus características generacionales. Obviamente, en este punto, ustedes pueden aportar mucha información. Mi intención es solo fomentar la reflexión entre ustedes.
Yo no les voy a contar cómo son ustedes, ustedes saben cómo son, pero yo les voy a dar puntos para que reflexionen. La mayoría de los docentes de la actualidad pertenecen a las generaciones Y o X, millennials o generación X, aunque todavía hay por allí algún baby boomer como yo. Las características presentadas hasta ahora ya apuntan a las diferencias significativas que hay entre los docentes y los alumnos. Situación que no es nueva en el mundo educativo, ha sido siempre así, pero que hoy en día tiene mayor impacto porque ya no se espera que el alumno se amolde a las características del docente, no, sino que entre todos se deben construir una zona de encuentro generacional, donde el docente reconoce y respeta las necesidades del estudiante a la hora de aprender y el estudiante reconoce al docente como un líder inspirador y lo respeta como guía. Pero, ojo, no olvidemos un principio básico de la teoría organizacional. La posición que usted tiene no le garantiza el respeto de las personas con quien trabaja o en este caso a quienes guía en su aprendizaje. No. Eso te lo ganas con tus acciones. No creas que porque eres el profesor ya tienes el respeto de tus estudiantes. Por eso la necesidad de ser un líder inspirador, un líder que co-cree con los estudiantes.